Rubén, qué gusto tenerte por acá. Es un placer platicar contigo sobre algo que tú has vivido en primera persona y además no solamente como una experiencia personal, sino también por tu trabajo periodístico. Pues has realizado trabajos de crónicas de guerra, tienes un libro anterior que se llama Cuba, Cuba. Entonces, un asunto que tiene esas dos perspectivas, tu visión como escritor, como analista de las situaciones, pero también de varias generaciones de familiares, de ver a tus sobrinos, a tus abuelos morir en la Cuba de Castro y ahora ver esta transformación que tú has plasmado en un libro, que ahora nos vienes a presentar, que nos vas a platicar de él, y hay una frase, pues digamos que engloba el espíritu del libro. Tú dices, los cubanos son nómadas de una noche interminable, una noche que yo duermo con fantasmas. Pero parece que lo escribiste tú. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son estos fantasmas que tú has ido plasmando? Y no sé, la intención quizá de exorcizarlos, de enfrentar estos fantasmas que están ahí. Pues son 60, casi 60 años ya de sistema político en Cuba, que empezó siendo una revolución y ya se ha ido transformando con los años en un sistema de ordeno y mando. Pero Los Nómadas de la Noche, yo creo que es la tercera parte de una trilogía que yo empecé justamente con Cuba, Cuba en el 2009. Continúa con Un bolero para Arnaldo, sí, de hace un año, y ahora pues este libro Los Nómadas de la Noche, que sí, mira, todos estos sistemas que duran tanto tiempo, pues sí, lógicamente pues se convierte en una pesadilla, sobre todo cuando es un sistema que no te permite la libertad individual, no te permite la libertad económica, la libertad de movimiento. O sea, es un sistema tan cerrado y que ya son muchos años, son 58 años exactamente, en los que ha habido muchas etapas. Por ejemplo, en Los Nómadas de la Noche, los nómadas se llama así porque hay cubanos repartidos por todo el mundo. Hay 5 grandes migraciones en Cuba. La primera, que empieza en el mismo año 59, cuando triunfa la revolución, que es la migración, los que se van de Cuba porque Fidel Castro les quita el poder. La segunda, que es muy rápido, muy pronto, en el año 60, es de aquellos a los que Fidel Castro les quita la revolución, o a los que ellos creen que Fidel Castro les quita la revolución, ¿no? Que son la gente que no había luchado por un comunismo, por un sistema perpetuo, sino que había luchado para restablecer la democracia, que venía en Cuba desde 1902, no olvidemos eso, ¿eh? Cuba era un país republicano desde 1902, con elecciones cada 4 años, hasta que son interrumpidas en el año 52 por un golpe de Estado de Fulgencio Batista. Y entonces se lanzan las clases medias, las clases ilustradas, los trabajadores, los defensores de la democracia se lanzan a tumbar a Batista y, bueno, como sucede finalmente en el 59. Después viene una migración en el año 80, que es la migración de aquellos los que no se acostumbraron a vivir en el sistema comunista. O sea, ya la gente que había nacido en la revolución, o que ya era adulta en la revolución, o que ya era, digamos, 10, 12 años en la revolución, y finalmente no se adaptan y se van por el éxodo de Mariel. Ahora, respecto a lo de esta salida de Puerto Mariel, dices, bueno, pues estos se fueron como gusanos, ¿no? Y se van la mayor parte de ellos a Miami, hay en otras partes de Estados Unidos, pero bueno, se establecen muchos. Sí, hay una película española que seguramente los que ven este programa la conocen, que se llama Lenguas de Mariposa. Claro. Bueno, has visto. El año 80 en Cuba fue así. Yo tenía 15 años. Me acuerdo que me sacan de la escuela y a que lanzáramos piedra a la gente que se iba. O sea, yo decía, bueno, si se van, pues que se vayan. Tú dices, eran vistos como traidores, pero después regresan, 10 años después, y son turistas. Claro, porque después con estas crisis recurrentes, después que se cae el comunismo, después que deja de haber una inyección constante de recursos a Cuba, un puente aéreo de Europa del Este, básicamente de la Unión Soviética a Cuba, pues entonces se bajan los recursos, ya empieza pues las carencias, y entonces vienen estas personas. Y ya no son gusanos, sino mariposas. Dices. Claro, ya eran, gusano era el epíteto que le pusieron a los contrarrevolucionarios, ¿no? Como Chávez le dice escuálidos, le dice burgueses, en Nicaragua le dicen contra. Siempre estos sistemas tratan de endilgarle un nombrecito por aquí tenemos alguno también, ¿no? Entonces,
Sí, y eran turbas, las turbas divinas de la revolución, como le llamó Tomás Borges, el comandante nicaragüense, eran lanzándose contra aquella gente que solamente quería irse de su país, porque no quería vivir. Es duro irse de tu país, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, todos esos traumas han ido acumulándose entre los cubanos, porque te digo, ya son 6 generaciones. 6 generaciones, muchos no pueden regresar. Muchos no han podido regresar, muchos no quieren, hay muchos rencores, muchos odios acumulados, mucha polarización. Yo mismo, por ejemplo, escribo este tipo de textos críticos, sobre todo este es un texto crítico con Cuba, con el sistema cubano, siempre con un respeto por la figura de Fidel Castro como ser humano, como estadista que finalmente fue, digo en el libro, en Los Nómadas, digo que finalmente ningún cubano, por lo menos de mi generación, yo nací en el año 64, no podemos quitarlos de la piel, de la mente, del corazón, de nuestra sangre, a Fidel Castro. O sea, yo repito que hay muchas veces que hablando con algún amigo, repito frases de Fidel Castro que me crié con ellas, ¿no? Con un orgullo en aquella época, o sea, Fidel Castro, el nombre de Fidel Castro fue un grito de guerra en los grandes combates del siglo XX, por la liberación, bueno. Y eso es algo que queda ahí para la historia. No, claro, no, eso no lo quita nadie. Para muchas generaciones. Yo creo que si un problema tuvo ese sistema es que es demasiado viejo, o sea, no puede durar tanto. No tuvo capacidad de rejuvenecerse, no tuvo la valentía de inyectarse de sangre joven. ¿Y sería eso lo que tú dices, que no quieres que se desdibuje, ¿no? O sea, digamos, no quieres olvidar, hablas de muchas situaciones que tienen que ver con los que se fueron a la guerra de Angola, cómo regresan, cómo gente ganando $18 al mes, en fin, ¿qué es lo que tú no quieres que se desdibuje? No se debe olvidar este gran cataclismo histórico, cultural, político, moral, ético, económico de un país que 60 años en la historia es un pestañeo, pero no se debe olvidar porque no se debe volver a repetir. O sea, yo diría, salvando las distancias, no se debe repetir lo que ha ocurrido en Cuba. Lo que ocurrió en Cuba ha sido un gulag de las Américas, como fue el gulag de la Unión Soviética. Nadie quiere que regrese la Unión Soviética, nadie quiere que regrese el nazismo, nadie debería querer que regrese el comunismo en Cuba. Ha sido una noche interminable, una noche insomne. Yo le llamaría que es una polilla recóndita lo que ha sucedido en Cuba estos años. En otro momento se podrá discutir, no, para mí no es el caso, en el libro no habla de las bondades que pudo haber tenido ese sistema, el libro hace hincapié en los grandes desastres que tuvo ese sistema, que fueron muchos: la persecución a los homosexuales, la persecución a los rockeros, los fusilamientos, los pueblos cautivos. Hablas del racionamiento de la comida, de esta... Claro, un lema, mira, uno de los lemas económicos de Fidel Castro cuando triunfa, en el año 59, que no había necesidad porque Cuba se autoabastecía del 70% de la alimentación en Cuba era propia. Y Fidel dijo, vamos a tener tanto arroz que no vamos a saber qué hacer con tanto arroz. Y finalmente, después de 58 años, los cubanos siguen viviendo con una libreta de racionamiento que le permite consumir solamente 2 kilogramos de arroz al mes. Creo que esas cosas no se deben olvidar. Pues esta invitación a no olvidarlo, estas experiencias tuyas personales, esta investigación que has realizado sobre las consecuencias de una historia tan larga de un sistema político que, bueno, pues está... digamos, en sus últimos momentos, pero que todavía está ahí. Pues que esperemos. Tiene, Yo no lo creo. No lo crees, no, pero bueno, no creo pues digamos que ya ha habido unos ciertos cambios, por lo menos desde afuera ha habido unos ciertos cambios y es insostenible quizá, pero bueno, pues eso a lo mejor será motivo. Vas a continuar haciendo, nada más brevemente, 2 segundos, vas a continuar, es una trilogía, continuarás obviamente. Sí, quiero hacer un epílogo sobre la vida de los cubanos en Miami. Ah, bueno. Y pronto bueno, lo tendremos por acá. Pues nos dará muchísimo gusto presentarlo y platicar de ello por acá. Rubén, de verdad, muchas gracias por venir a Noticias 22. Gracias.